Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos y dramas de las producciones otomanas que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está haciendo temblar los cimientos de la televisión turca, las crisis en el set y el destino incierto de algunas de nuestras series favoritas. Y es que cuando pensamos que lo hemos visto todo, la realidad nos sorprende con giros inesperados. Prepárense para un viaje lleno de chismes, rumores, y alguna que otra confirmación que los dejará boquiabiertos. Vamos a analizar qué está pasando detrás de cámaras, los roces entre actores, las suspensiones de rodaje, y cómo todo esto afecta directamente a las historias que tanto amamos. Así que si eres de los que no se pierden ni un solo capítulo y siempre están al tanto de los últimos cotilleos de la farándula turca, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos a desgranar todos estos detalles jugosos, no olviden darle a ese botón de me gusta, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, acompáñenme a descubrir qué está pasando con nuestras series turcas favoritas. Y para empezar este recorrido por el lado oscuro de la producción televisiva turca, hablemos de un caso que ha resonado con especial fuerza en los últimos meses. Y es que cuando escuchamos los nombres de Kerem y Hande automáticamente pensamos en la química innegable y la historia de amor que nos cautivó en la telenovela Senkalkap. Pues bien, prepárense porque al parecer, la magia que vimos en pantalla no se tradujo en un idilio fuera de ella. Rumores de fuertes discusiones, agendas incompatibles y hasta supuestas desavenencias personales entre Kerem Bürsin y Hande Erçel han salpicado los medios de comunicación turcos. Esta situación, que ya era compleja, escaló hasta el punto de que en algún momento se habló incluso de una posible suspensión de su próximo proyecto juntos. Imagínense la conmoción entre los fans, quienes soñaban con verlos una vez más compartiendo la pantalla. Senkalkap, para quien no la conozca, es una comedia romántica que catapultó a la fama a ambos actores, mostrándonos una historia de amor llena de altibajos entre una joven florista y un arquitecto exitoso. Su éxito fue tal que traspasó fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Sin embargo, la realidad detrás de cámaras parece haber tomado un rumbo muy diferente. Y es que el género de la comedia romántica muchas veces contrasta con las tensiones y los dramas que se viven en los rodajes. No es la primera vez que vemos que la química entre actores en pantalla no se corresponde con la realidad, pero en este caso, parece haber alcanzado niveles críticos que han puesto en jaque su futuro profesional juntos. Lo que alguna vez fue el deleite de los seguidores, ahora genera una gran incertidumbre. Y aunque las productoras intentan mantener la calma, el temor a una ruptura definitiva en su relación laboral es palpable. Una situación tensa que nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde llegarán estos desacuerdos? ¿Veremos otra vez a Kerem y Hande juntos en una producción turca, o el destino ya ha escrito un nuevo capítulo para ellos por separado? Por ahora, la respuesta sigue siendo un misterio, un verdadero culebrón en la vida real. Pero profundicemos un poco más en este culebrón de Kerem y Hande. La prensa turca ha sido incansable en su búsqueda de la verdad, y aunque muchos de los detalles siguen siendo rumores, hay algunos patrones que se repiten y que nos permiten armar un panorama más claro. Se habla de que las diferencias entre los actores surgieron durante el rodaje de la segunda temporada de Senkalkap. Aparentemente lo que en un principio era una relación de trabajo armoniosa, poco a poco se fue deteriorando debido a desacuerdos creativos sobre la dirección que estaban tomando sus personajes. Hande, conocida por su fuerte personalidad, habría manifestado su inconformidad con ciertos aspectos del guión, mientras que Kerem, aparentemente más flexible, intentaba mediar entre las exigencias de la productora y las inquietudes de su compañera. Esta situación, en lugar de acercarlos, habría generado una creciente tensión entre ellos. Y no solo eso, también se ha especulado sobre la presión mediática y el constante asedio de los fans como factores que contribuyeron a la escalada del conflicto. La atención mediática, aunque beneficiosa para su carrera, también puede ser asfixiante y desgastante, sobre todo cuando se trata de mantener una imagen pública que muchas veces no se corresponde con la realidad. Es importante recordar que detrás de los personajes que amamos, hay personas reales con sus propias emociones y conflictos, y que no siempre es fácil separar la ficción de la realidad. El caso de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la presión mediática y los desacuerdos laborales pueden afectar las relaciones personales, incluso cuando se trata de una pareja que en un principio parecía tenerlo todo a su favor. Ahora, la incógnita es si serán capaces de superar estas diferencias y volver a trabajar juntos, o si este conflicto marcará el final de una era dorada para los fans de esta pareja que se ha ganado un lugar en nuestros corazones.
Las próximas decisiones de las productoras serán cruciales para saber si esta historia tendrá un final feliz o un trágico desenlace. Pero la crisis Keremande no es la única que ha sacudido el panorama de las series turcas. Permítanme hablarles de otra producción que, a pesar de su éxito, también ha experimentado momentos de tensión tras bambalinas. Y me refiero a la popular Yark, o Secretos de Familia, como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie, que nos ha mantenido al borde del asiento con sus intrincadas tramas judiciales y sus personajes llenos de secretos, también ha tenido sus propios problemas en el rodaje. No se trata de conflictos entre los actores principales, que en general han demostrado tener una buena relación fuera de cámaras, sino más bien de desacuerdos con la producción en cuanto a los guiones y la dirección de la serie. ¿Por qué es relevante esto? Pues bien, cuando los actores no se sienten cómodos con el rumbo que toma su personaje, o cuando consideran que la historia ya no es tan consistente como al principio, pueden surgir tensiones que eventualmente afectan la calidad del producto final. Yark nos sumerge en el mundo de la justicia, con una trama que entrelaza los destinos de un fiscal y una abogada que, a pesar de sus diferencias, se ven obligados a trabajar juntos en la resolución de casos complejos. El género, una mezcla entre drama judicial y thriller, ha resultado muy atractivo para el público, que ha sabido apreciar las actuaciones y los giros inesperados que propone cada capítulo. Sin embargo, el proceso de producción de una serie tan ambiciosa como esta, que requiere un gran rigor en la investigación y el desarrollo de los personajes, no está exento de dificultades. Y es ahí donde pueden surgir los desacuerdos con los guionistas y directores, provocando una atmósfera de tensión que, aunque invisible para los espectadores, puede llegar a afectar el ritmo de rodaje y, en algunos casos, generar retrasos en la emisión de los capítulos. Si bien no se ha llegado a una suspensión del rodaje, sí que ha habido algunos momentos de crisis que han puesto en duda la continuidad de la serie. Afortunadamente hasta ahora se han logrado superar estos obstáculos, pero es un claro ejemplo de que las series turcas, por más exitosas que sean, no están exentas de problemas. Y es que la magia que vemos en pantalla es fruto de mucho trabajo y también, a veces, de mucho drama fuera de ella. En el caso de Yark, los conflictos internos parecen estar centrados en la dirección que ha tomado la trama principal. Algunos de los actores habrían expresado su preocupación por la pérdida de verosimilitud en algunos de los giros argumentales, argumentando que la serie ha ido perdiendo el realismo que la caracterizaba en sus primeras temporadas. También se ha rumoreado sobre diferencias de criterio en cuanto al desarrollo de algunos personajes, que algunos actores consideraban que estaban perdiendo la complejidad que los hacía interesantes. Estas quejas, aunque no se han hecho públicas de manera oficial, han llegado a oídos de la prensa turca, que ha estado atenta a cualquier señal de crisis dentro del equipo de producción. Es importante destacar que en muchas ocasiones, los actores son los primeros en detectar cuando una serie comienza a perder su rumbo, ya que son ellos quienes dan vida a los personajes y quienes mejor conocen sus motivaciones y su evolución a lo largo de la historia. Por eso es fundamental que las productoras escuchen las inquietudes de los actores y que estén dispuestas a realizar ajustes en el guión y en la dirección cuando sea necesario. De lo contrario, el descontento interno puede traducirse en un deterioro de la calidad del producto final y en una pérdida de interés por parte del público. Yark, con su éxito arrollador, se encuentra en un momento crucial. La serie tiene el potencial de seguir cautivando a su audiencia durante muchas temporadas más, pero para ello es fundamental que se resuelvan los conflictos internos y que se mantenga la calidad de la historia y de las actuaciones. Los fans de Secretos de Familia estarán atentos a cada nuevo capítulo, esperando que la magia de esta producción no se vea afectada por los dramas que se viven tras bambalinas. Siguiendo esta línea, es importante mencionar otra serie que ha tenido sus propios altibajos y que ha puesto a prueba la paciencia de sus seguidores. Hablamos de Aşk Mank İntikam, que podríamos traducir como Amor, Lógica, Venganza. Esta adaptación turca de una serie coreana, que en principio parecía una propuesta fresca y divertida, también ha enfrentado algunos desafíos en el rodaje. Si bien no han sido tan mediáticos como en otros casos, sí ha habido rumores de que algunos actores no estaban del todo conformes con el rumbo que tomaba la historia, y que esto ha generado tensiones que han impactado en el ritmo de trabajo. Aşk Mank İntikam nos cuenta la historia de una pareja que se divorcia tras una serie de malentendidos y problemas de comunicación. Años después el destino los vuelve a unir en el ámbito laboral, dando pie a una nueva oportunidad para el amor, pero también a la venganza. La trama, que mezcla comedia romántica con drama,
prometía ser una alternativa interesante para el público, pero los problemas en el set, aunque no hayan sido tan visibles, han generado cierto malestar entre los seguidores, quienes han notado algunas inconsistencias en los guiones y en el desarrollo de los personajes. Y es que cuando la química entre los actores no es la mejor, o cuando surgen desacuerdos con la producción, es difícil mantener la misma frescura y naturalidad que se espera de una serie de este género. Esto demuestra que incluso las adaptaciones de historias exitosas pueden tener sus propios problemas y que el éxito no es una garantía de que todo vaya sobre ruedas durante el rodaje. La producción de una serie, especialmente una de larga duración como las telenovelas turcas, es un proceso complejo que requiere mucha coordinación y buena comunicación entre todos los implicados. Y cuando eso falla, las consecuencias se hacen visibles, aunque muchas veces los espectadores no sean conscientes de lo que está pasando detrás de cámaras. En el caso de Ask Mankin Tikam, las tensiones parecen estar relacionadas con la adaptación del guión original coreano. Al parecer, algunos de los actores consideraban que la versión turca estaba perdiendo la esencia y el encanto de la historia original, y que se estaban tomando demasiadas libertades que no favorecían el desarrollo de los personajes. También se ha hablado de roces entre algunos de los miembros del equipo técnico y la dirección, debido a diferentes puntos de vista sobre cómo abordar ciertos aspectos de la producción. Estas discrepancias, aunque no hayan llegado a paralizar el rodaje, sí que habrían generado un ambiente de cierta tensión que habría afectado el ritmo de trabajo y la cohesión del equipo. Es importante recordar que en una producción de larga duración, la armonía y la buena comunicación entre todos los implicados son fundamentales para mantener la motivación y la calidad del trabajo. Cuando surgen conflictos internos, es fácil que el ambiente se vuelva tenso y que la creatividad y el entusiasmo se vean afectados. Los fans de Ask Mankin Tikam han notado algunas inconsistencias en la trama y en el desarrollo de los personajes, y muchos de ellos han expresado su decepción en redes sociales. Esto es una prueba de que aunque los problemas en el set no sean visibles para el público, sus consecuencias sí se hacen sentir en el producto final. Ahora, la incógnita es si la productora será capaz de reconducir la situación y volver a captar el interés de su audiencia, o si la serie se convertirá en un ejemplo de cómo los conflictos internos pueden afectar incluso a las producciones que parecían tenerlo todo a su favor. Y para terminar este repaso por las crisis en el mundo de las series turcas, no podemos dejar de mencionar otra producción que, aunque no ha tenido problemas de suspensión del rodaje, sí ha estado envuelta en una polémica que ha generado mucho debate entre sus seguidores. Y me refiero a Sadakat Sith, que conocemos en Latinoamérica como Infiel. Esta adaptación turca de la serie británica Dr. Foster, que nos cuenta la historia de una mujer traicionada por su marido, ha generado mucho debate en cuanto a los límites de la infidelidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Sadakat Sith es un drama intenso que nos sumerge en la vida de Asia, una médica que descubre que su esposo la engaña y que decide vengarse de la manera más cruel. La trama, que aborda temas como la infidelidad, la traición y el empoderamiento femenino, ha resultado muy atractiva para el público, que ha sabido apreciar las actuaciones y la crudeza con la que se trata el tema. Sin embargo, la controversia no ha venido por los problemas en el set, sino más bien por la forma en que se han abordado algunos temas y por la crueldad con la que se muestra la venganza de la protagonista. Muchos espectadores han criticado que la serie se excede en su dramatismo y que fomenta la violencia, mientras que otros han defendido que se trata de una simple representación de la realidad y que la ficción debe ser capaz de abordar temas incómodos. Esta polémica, aunque no haya afectado el rodaje de la serie, sí ha generado un debate interesante sobre la responsabilidad de la televisión a la hora de tratar temas sensibles y sobre los límites de la ficción. Y es que, como vemos, las series turcas, además de entretener, también pueden generar debates que nos hacen reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Y eso, al final, es parte de la magia del cine y de la televisión. La polémica en torno a Sadakat Sith ha ido mucho más allá de una simple discusión sobre la crueldad de la venganza. Muchos espectadores han cuestionado si la serie no fomenta la violencia y el odio hacia el sexo opuesto, argumentando que la trama presenta una visión demasiado sesgada de las relaciones de pareja. Otros, en cambio, han defendido que la serie es un reflejo de la realidad y que muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la traición. También se ha generado un debate sobre los límites del empoderamiento femenino, con algunos espectadores argumentando que la venganza de Asia no es un ejemplo positivo de superación, sino más bien una muestra de rencor y obsesión. La realidad es que Sadakat Sith ha tocado temas muy sensibles y que no hay una única respuesta correcta a las preguntas que plantea la serie.
Lo que sí es evidente es que la producción ha logrado generar un debate interesante sobre temas como la igualdad de género, la infidelidad y la venganza, y que ha dado voz a diferentes puntos de vista dentro de la sociedad turca. Y aunque muchos espectadores no estén de acuerdo con la visión que plantea la serie, es innegable que ha logrado generar una conversación que ha trascendido la mera ficción. Este debate es una muestra de que las series turcas tienen el poder de provocar reflexión y debate, y que su influencia en la sociedad es mucho mayor de lo que algunos podrían pensar. Y es que al final, el cine y la televisión tienen la capacidad de reflejar la realidad, pero también de inspirar cambios y de generar un diálogo sobre los temas que nos importan. Como han podido comprobar, las series turcas, por más exitosas que sean, no están exentas de problemas y tensiones. Las crisis en el set, los desacuerdos entre actores, los problemas con la producción, todo esto puede afectar la calidad del producto final y poner en jaque el futuro de nuestras series favoritas. Hemos visto cómo los rumores de crisis entre Kerem y Hande han llegado hasta amenazar la continuidad de sus proyectos juntos, cómo los problemas con los guiones y la dirección pueden afectar el ritmo de rodaje de series como Yarg, y cómo incluso las adaptaciones de historias exitosas como Aşk Menkıbe İntikam pueden tener sus propios altibajos. También hemos visto cómo series como Sadakatsiz pueden generar debates y controversias que nos hacen reflexionar sobre temas importantes. En definitiva, la producción de una serie, especialmente una de larga duración como las telenovelas turcas, es un proceso complejo que requiere mucha coordinación y buena comunicación entre todos los implicados. Y cuando eso falla, las consecuencias se hacen visibles, aunque muchas veces los espectadores no sean conscientes de lo que está pasando detrás de cámaras. Pero no todo son malas noticias, pues a pesar de las dificultades, las series turcas siguen siendo un fenómeno global que nos atrapa con sus historias de amor, drama y venganza. Y es que al final, la magia de la televisión reside precisamente en eso, en hacernos soñar, reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Así que les agradezco de corazón que me hayan acompañado en este recorrido por el lado oscuro de las producciones turcas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya permitido conocer un poco más sobre lo que sucede detrás de cámaras. Ahora los invito a dejar sus comentarios, ¿qué opinan sobre estas crisis? ¿Cuáles son sus series favoritas y qué esperan de ellas? Me encantará leer sus opiniones. Y como siempre, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también aman las series turcas, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y hasta la próxima.